Una melodía tiene sentido por sí misma. Por ejemplo, les voy a interpretar ahora una melodía de O'Carolan, un músico irlandés del siglo XVIII, y ya verán que es una melodía muy bonita y con sentido propio. Pero si quiero entender plenamente qué puede llegar a ser esta melodía, si quiero sacarle todo su partido, si quiero que cobre toda su densidad, necesito acompañarla, esta es la palabra clave, con otras melodías, con otras cuerdas. Fíjense la diferencia. Con esos otros sonidos, con esas otras cuerdas, la melodía primera cobra todo su sentido, porque le he puesto unos acordes. Y porque le he puesto un ritmo. Del mismo modo, su vida, la mía, es como una melodía. Cada uno interpreta su melodía en la vida, pero cobra todo su sentido a través del acompañamiento, siendo acompañado por otras melodías. Todos nacemos en un contexto familiar, nacemos en un contexto social, con personas concretas que nos van acompañando. Pues les propongo hoy hablar de la importancia de acompañar y de ser acompañados. Y ese es precisamente el tema de hoy, el acompañamiento. Como ven, hemos empezado el programa de una forma muy especial, con una metáfora musical, un regalo que viene de la mano del que para mí, personalmente, es el mejor embajador en esta disciplina en nuestro país, don José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, doctor en filosofía, autor de más de 70 libros e investigador desde hace más de un lustro ya en esta disciplina que nos ocupa, ¿verdad? Pues efectivamente, estamos trabajando con pasión en este área del acompañamiento porque creemos que es la respuesta a una necesidad pues en este momento de la historia, ¿no? Hasta ahora había otras disciplinas distintas que iban en la misma dirección, pero como pues, la psicoterapia para algunas cosas, el coaching, pero luego hablamos de eso, ¿no? Y esto se revela como una necesidad importante. Está empezando a sonar ya con más fuerza la palabra acompañamiento en España, ¿no? Poco a poco. No son muchos los lugares donde se trabaja esto de una manera, digamos, profesional, técnica, pero sí, por un lado, se está trabajando en Madrid, lo estamos trabajando desde el Instituto de la Familia, en Orense, en dos universidades, una en Chile, otra en Madrid y nosotros. Y en realidad el acompañamiento, en el sentido en que lo trabajamos nosotros, es un proceso de caminar juntas, una persona junto a otras, no para decirles lo que tienen que hacer, no para aconsejarles, sino para que la otra persona, gracias al contexto que le ofrecemos en este tiempo que estamos caminando juntos, pueda crecer, pueda afrontar su vida, pueda resolver sus dificultades de la manera más creativa posible, ¿no? Desde su propia llamada a ser pleno, desde su propio camino. O sea que nosotros podemos necesitar el acompañamiento para encontrar nuestra vocación, para sentirnos más plenos, ¿para qué más? En realidad, toda persona necesita ser acompañada, desde que somos pequeñitos. Desde que somos pequeños, por supuesto en familia, con los amigos, pero vivimos en una sociedad muy individualista. Vivimos en una sociedad donde hay mucha soledad, donde ya no encontramos personas de referencia, donde ya no tenemos claro cómo afrontar los conflictos de cada etapa de la vida. Por eso surge profesionalmente una figura, la del acompañante, que da lugar a procesos para que las personas sepamos desde cómo afrontar un duelo, cómo afrontar las encrucijadas laborales, las dificultades de relación en pareja, de relación con los hijos, con compañeros,
sobre el sentido de mi vida, sobre qué hacer en este momento, cuando tengo una profunda insatisfacción, cuando estoy un poco desorientado, cuando ya lo que me satisfacía ya no lo hace. Vamos pasando etapas en la vida y hay momentos de crisis. De alguna manera, las crisis son oportunidades, pero han de ser acompañadas. Si no, la tendencia natural en el contexto social en el que estamos es huir, anestesiarse. Sí, efectivamente, la evasión está muy de moda. Esto que nos comentas no es, disculpa la pregunta, pero más o menos lo que hace un psicólogo o un coach. Pues efectivamente es algo nuevo. Los psicólogos que, pues, tras la pandemia y otras situaciones, han ampliado mucho su red de aplicación y realmente son necesarios, pero realmente un psicólogo, su campo propio, me refiero al psicólogo clínico, es el campo de las distorsiones personales, de los traumas personales, de las heridas profundas, de los trastornos psicológicos, una obsesión, una compulsión, una fobia, un insomnio. El coach sí parece que acompaña, hace un acompañamiento para los problemas de la vida cotidiana, resolver un problema laboral, lograr mayor eficacia, rentabilidad o que la persona rinda más en su empresa, pero eso son cuestiones muy puntuales. El acompañamiento va a lo profundo de la persona, para desde su llamada, su camino propio, sus valores, sus ideales, el para qué de su vida, orientarla en sus momentos de crecimiento, de crisis. Por tanto, se diferencia de una cosa y otra. No es dar consejos, no es hacer terapia, no es hacer compañía, sino que es un proceso de ayuda al crecimiento pleno personal. Vale, o sea, no es algo tan específico como lo que hacen los coaches para una cosa concreta en un momento determinado, ni tampoco trata una patología, ¿no? Eso es. Sí es específico porque también permite afrontar los problemas de cada momento, pero desde una perspectiva mucho más profunda que el coaching. Claro, va más... El coaching da técnicas para tengo un problema, pues exactamente define el problema, cuál es tu situación ideal, qué opciones tienes y qué pasos vas a dar. Pero nosotros, el acompañamiento redimensiona eso desde el conjunto de tu vida. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu llamada? ¿Cuál es el para qué de tu vida? ¿Qué es lo importante para ti? Entonces, es una forma muy distinta de abordar y mucho más plena de abordar las dificultades y las situaciones del día a día, ¿no? ¿Y quién puede acompañar? De hecho, acompañamos todas las personas. Lo que pasa es que hay que prepararse, no basta la buena voluntad. Por tanto, para acompañar hay que formarse. Primero hay que formarse. No hay muchos sitios en el mundo donde haya formación hoy por hoy para acompañamiento y después se exige una cierta madurez personal. Para acompañar hace falta estabilidad, hace falta un recorrido ya en la vida. Por eso una persona muy joven puede, por supuesto, hacer tareas de acompañamiento, de ser un buen amigo de sus amigos, pero en el sentido profesional, en el sentido riguroso, profundo que le estamos diciendo, hace falta un recorrido en la vida, hace falta haber pasado por muchos dolores, frustraciones, haber encajado las propias circunstancias de dolor personal, de sufrimiento, ¿no? Para tener experiencia de la vida. Y por otra parte hace falta madurez, hace falta estabilidad y además una vocación, un amor por las personas, por estar a su lado. Hay un momento en la vida de muchas personas, después de haber luchado por su vida profesional, de haberse situado, que dices, esto ya no me satisface. O sea, está bien lo que he conseguido en el ámbito de la empresa, en el ámbito profesional, en mi carrera, en tal aspecto, pero ahora quiero dejar otra huella, quiero acompañar personas, mi familia, compañeros. Ese es el momento en que uno se plantea, voy a prepararme para acompañar a otros. Por tanto, es una tarea tanto profesional como de voluntariado, pero que exige madurez. Y vocacional, me parece muy importante eso que acabas de decir. O sea, no nos dedicamos al acompañamiento para hacernos millonarios, no nos dedicamos al acompañamiento buscando otro fin, sino que es el fin en sí mismo, ¿no? O sea... Sí, es una actividad que por supuesto puede ser remunerada y de hecho lo es, pero es una posición biográfica de voy a hacer algo con otros y para otros, ¿no? Que es el momento de maduración. Cuando uno es inmaduro vive desde otros, desde mis padres, mis profesores, mis amigos. Cuando uno tiene una edad intermedia vive con otros, pero cuando uno madura del todo vive para otros. Es el momento de dedicarme al acompañamiento. Eso es como muy humano, o sea, de alguna manera
el acompañamiento refleja nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Eso es, en realidad, perfecto, en realidad el acompañamiento es la tarea más personalizante que existe. Es vivir un poco la paternidad o la maternidad espiritual, si se puede decir así. Es vivir el momento de plenitud, que siempre es cuando uno es inmaduro, vive centrado en sí, cuando madura, vive descentrado en otros, vive para otros, ¿no? Y por tanto es una tarea profundamente humanizadora también para el que la ejerce, ¿no? Qué bonito. Has comentado como que varias áreas, empresarial, deportiva, espiritual, acabas de introducir ahora. ¿En qué ámbitos podemos acompañar? Pues los ámbitos del acompañamiento son varios. Primero, el ámbito personal, es decir, hago un acompañamiento a una persona que tiene un problema de sufrimiento en su relación de pareja, con sus hijos laborales, de crisis personal, de duelo, hago un acompañamiento personal. El acompañamiento personal, dado que va a lo profundo, podríamos decir que es un acompañamiento espiritual, no me refiero al religioso. Si es una persona creyente y ella saca ese tema, pues encajaría ahí, pero es un acompañamiento espiritual, por tanto profundo, ¿no? Desde los amores, creencias y esperanzas de la vida. Después está un acompañamiento educativo. Realmente cada vez más en España y en América se está hablando del acompañamiento educativo. El profesor no simplemente debe ser un transmisor de información, sino alguien que acompaña a la persona del alumno. Lo que en otros sitios se puede llamar mentorías o tutorías, no en el sentido de tutoría académica, de cómo te va las matemáticas, que llevas la agenda al día, no en ese sentido, sino acompañamiento personal. Después está el acompañamiento terapéutico, porque junto a las terapias, el contexto en el que aplico la terapia es la clave. Decía Carl Rogers que la mejor terapia es el terapeuta, la calidez personal de cómo acompañas. Entonces está muy bien saber las técnicas cognitivistas o conductistas para evitar una fobia, para afrontar una distorsión cognitiva. Está muy bien saber las técnicas sistémicas, pero el contexto de acompañamiento, el cómo tener calidez, cuál es el método en el que me sitúo ante tu vida para llevarte de la mano y que seas tú, porque la tentación de la psicología tradicional es el paternalismo. Tú vas a hacer tal, yo te digo lo que tú tienes que hacer y yo te aplico mis técnicas y mis categorías. No, es al revés. Es qué vas a hacer tú por ti mismo. O sea, levántate, toma tu camilla y echa a andar, tú. Por tanto... Perdona un apunte, sí. Entonces, así como en terapia hablaríamos de pacientes, aquí ya no estamos hablando de pacientes, ¿no? O sea, es un sujeto activo. Activo, autor de su vida. Lo último dos palabras que jamás utilizaríamos en acompañamiento es el paciente. Yo tengo 3 pacientes, no, tienes 3 acompañados o 3 personas que acompañas y tampoco clientes. Eso iba a decir, o sea, tampoco son clientes. No son clientes, aunque te paguen, pero es mucho más que un cliente. O sea, a mí no me importa él porque me da un dinero, me importa él como persona. Hago un proceso personal con él donde yo me implico también mucho, ¿no? Entonces, no es un cliente, no es el usuario de un proceso, no es un paciente, es agente, autor de su vida. Y yo tengo que mirarle con respeto, con reverencia y con asombro, además, ¿no? Estamos diciendo que había acompañamiento educativo, acompañamiento personal, acompañamiento terapéutico, acompañamiento familiar, que es otro proceso distinto, como acompaño a un grupo entero, acompañamiento de empresa, porque mientras que la familia es comunidad y es un tipo de acompañamiento, la empresa es grupo, es equipo, pero también exige ciertos procedimientos propios. No es igual acompañar a una sola persona que a un grupo de personas donde tengo que velar por cómo son las relaciones entre unos y otros, que es la gran dificultad, ¿no? Por tanto, estos son básicamente las principales áreas donde se puede aplicar el acompañamiento. Y comentabas que existe como un método. O sea, ¿nos puedes dar unas pinceladas sobre cómo es ese método? Bien, pues el método primero parte de que acompañamos a la persona, la acogemos, vamos a utilizar 2 tipos de herramientas básicos, la escucha, porque queremos que el otro verbalice y saque de sí él su propio afrontamiento vital, y las preguntas. En esto es igual que el coaching, pero, primer punto, hacer que el otro se dé cuenta de su situación, pero sobre todo de sí mismo como persona, de que vale infinito, independientemente de que tenga más éxito o menos éxito, de que haga las cosas bien o regular,
lo primero que una persona tiene que darse cuenta es de su dignidad, de su valor infinito, de que no tiene que demostrar nada a nadie, de que no tiene que estar sometido a ninguna atadura para hacerse valer. Pero después darse cuenta de la realidad de las cosas, solemos perturbarla con temores, con miedos o con interpretaciones falsas. Entonces, un afrontamiento, darse cuenta. Después, lo que podemos llamar metanoia, cambio de forma de pensar, para descubrir, primero, cómo es la realidad, cuáles son mis necesidades profundas y cuál es no solo mi situación ideal, quiero que mi hijo apruebe todas, quiero llevarme bien con mi jefe, no, sino además, cuáles son para mí los ideales, qué es para mí lo importante, qué es para mí la clave por la cual merece la pena actuar. Después viene el momento culminante, la metacardia, el cambio personal, el cambio de corazón, que viene dado, uno, por la toma de conciencia de cuál es mi llamada, de qué pinto yo aquí. Esto habitualmente mucha gente no se lo plantea, con lo cual sufren mucho porque trabajan, por ejemplo, para algo que no es su vocación, o no se dedican a aquello a lo que están llamados, sino que se distraen con otras cosas, ¿no? Y después, la propuesta de experiencias concretas en las que él descubra nuevas formas de pensar, de sentir, de actuar, que le abran panorama. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Mientras que en el psicoanálisis, cuando uno tiene un dolor, un sufrimiento, te lleva al pasado para ver quién te hirió, cómo te lo hicieron, cómo sufriste, y tú tienes que volver a sufrir y remover el pasado. En el acompañamiento vivimos en el presente y hacia adelante. Por tanto, si tengo un dolor, un sufrimiento, una herida, no vuelvo a esa herida para ver quién me la hizo, cómo me la hizo, no, sino que promuevo una actividad positiva que provoque en mí un afecto positivo que bañe, que barra, que supere ese dolor negativo, ese dolor que me hace sufrir. Por tanto, no es tanto un tema de comprensión de mi dolor, de volver a hurgar en él, sino de promoción de experiencias positivas. Hay muchas personas con deficiencias en la relación con los demás, de deficiencias en relación consigo mismo, pues se trata de proponer experiencias que abran panorama. Desde aquí hay un cambio personal profundo, primero, y después en la acción. El último punto siempre es la acción. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué pasos puedes dar? ¿Cuáles son, visto todo esto, qué objetivos de acción tienes para llevar a plenitud lo que estás llamado a ser, tu llamada? Claro, no es resolver un problema simplemente para salir al paso, claro, una técnica para caer mejor a mi compañero, sino que es un planteamiento biográfico que va de etapa en etapa madurando, ¿no? Claro, te estoy contando No, pero para hacernos una idea de cuáles son esos pasos principales a seguir, o sea, creo claro, que has dado datos muy importantes, ¿no? El primero, si no recuerdo mal, el tomar conciencia de cuál es mi realidad y de quién soy yo, en qué punto estoy, qué quiero, luego hacer un cambio de pensamiento. Muchas veces, no lo sé, a lo mejor es una impresión mía, pero no son nuestros propios pensamientos sobre lo que pasa lo que más nos afecta y no realmente claro, lo que está pasando. Habitualmente, y para sorpresa nuestra, para sorpresa de nuestros acompañados, descubren que eso que le hacía sufrir tanto, esos eran sus temores, era su imaginación, no era la realidad. Claro. Ese conflicto tremendo con su pareja, con sus hijos, no era lo que pasaba. El conflicto fue una cosa mínima, era lo que pensaba, lo que imaginaba, lo que infería a partir de aquello. Claro, es que ya no me quiere, es que está contra mí. Pero eso, ¿de dónde lo ha sacado? De una mala cara de un día, de una contestación fruto de una mala noche. Claro, a eso iba, ¿no? El cómo interpretamos lo que vemos a nuestro alrededor, que a lo mejor pues no lo estamos interpretando bien y nos estamos creando un sufrimiento claro, innecesario, digamos. Por tanto, frente al coaching, el acompañamiento tiene una postura de realismo, es decir, va a la realidad de lo que soy y de la circunstancia. O sea, por supuesto, sobre eso le doy forma, pero no partimos de que puedo construir cualquier realidad. No vale todo en la vida. Hay uno que es mi camino y otros muchos que no son mi camino. Si yo me empeño a ir por uno que no es mi camino, tendré éxito, dinero, tendré muchas cosas, pero no estaré pleno. Y al final eso se va a manifestar también psicopatológicamente, ¿no? Claro, claro, puede llevar a una psicopatología. Después hablabas de la metacardia, dijiste, el cambio de corazón. Eso me parece como mucho más complicado, porque un cambio de pensamiento, bueno, pues racionalizamos, a lo mejor
quizá estamos más acostumbrados a hacer ese proceso, pero un cambio de corazón suena como mucho más potente. Sí, y voy a poner 2 ejemplos exactos de lo que es un cambio de corazón, que es un cambio de vida profundo. Vamos a ver. El primero más sencillo. Yo puedo comprender, si me lo explican, que el tabaco perjudica la salud. Y lo comprendo y lo estudio. Fíjate, la nicotina afecta al pulmón. Sí, pero yo sigo fumando. O me pueden explicar que el exceso de dulce nos daña. No, mira, es que eso se va a convertir en un exceso de grasas, va a ser un exceso va a ocluir tus arterias, el exceso de peso te va a hacer que te duelen las rodillas, la espalda, problemas de respiración. Entonces te lo explican médicamente. Sí. Pero tú, aunque has cambiado tu forma de pensar, mi dulce, mi tabaquito y tal, hasta que un día tienes una experiencia por alguien o por ti que dices, hasta aquí he llegado. Tienes una experiencia, por ejemplo, de un tremendo dolor de rodillas o una apnea. Dice, ¿y qué te me pasa? Que usted está muy grueso y como no pare de engordar, va a tener que ponerse una mascarilla y puede morir de un infarto. Cuidado, ya he tenido una experiencia dolorosa en este caso que me ha cambiado. Me cambian las experiencias. O, por ejemplo, otro caso, soy el patito feo. Hay gente que nadie dice que no vale para nada, que no atrae, hasta que alguien se enamora de él. La experiencia del enamoramiento te cambia. Oye, gusto a alguien, por tanto, soy gustoso, ¿no? Te cambia una experiencia. Hay una novela de Victor Hugo, Los Miserables, en la cual Jean Valjean, que es un preso, un exconvicto, un tipo duro de corazón, se escapa de la cárcel donde estaba tratado de la peor manera y él tenía el corazón muy endurecido y sale de la cárcel. Uy, se nos acaba el tiempo para contarte esto, te lo cuento. Y sale de la cárcel y lo primero que hace para tener unos fondos para vivir es ir a casa de un obispo a robarle y le ventila todo, le roba todo. Va con el saco al estilo de los ladrones de antes y le pilla a la policía. Y entonces ve los objetos y dice, estos son del obispo. Entonces van a casa del obispo por la noche para cerciorarse de que son del obispo y que el obispo certifique, sí, me han desaparecido. Llega con todos los objetos, él, ya claro, le van a acusar en firme, dice el obispo, sí, Jan, estos son tuyos, y también, mira, eso sí, yo, y también los candelabros de plata que te habías dejado, toma. Los policías se quedan estupefactos y él se siente, primero, desarbolado y después se siente perdonado, comprendido, aceptado. Ese cambio producido por la comprensión, la misericordia de otro, del obispo en este caso, le lleva a una transformación radical y se convierte en quien es a lo largo de la novela, un personaje de un corazón de oro, a partir de una experiencia. Las experiencias son las que nos cambian el corazón. Puedo promover una experiencia o puedo atender a experiencias que ya he vivido, ¿no? Esa es la gran clave del acompañamiento. Vale, como decías, no tenemos mucho más tiempo, sí que me gustaría que nos pudieras decir dónde se podría formar una persona que estuviera interesada en acompañar a otros. Bueno, pues en España, donde más hemos desarrollado la teoría del acompañamiento es en el Instituto de la Familia. Tenemos un máster en acompañamiento familiar y matrimonial, un montón de cursos online, todos de acompañamiento, y posiblemente somos los que tenemos la delantera en esto. Después, en Chile, en la Universidad Finisterre, hay unos cursos sobre acompañamiento presenciales, pero no vamos a invitar a nuestros oyentes que vayan a Chile. En la Universidad Francisco de Vitoria también tienen un máster en acompañamiento, en el que yo también participo como profesor y monitor, ¿sí? Tiene un curso de acompañamiento presencial y ahora también online, acompañamiento educativo, y pues prácticamente son los lugares donde se forma en acompañamiento. Los tres muy fiables. Muy recomendables. Y nosotros ofrecemos este máster y esos estudios online de máxima calidad desde el Instituto de la Familia. Perfecto, pues tomamos nota y muchas gracias, José Manuel, por estar aquí. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros un programa más. Esperamos verles en el siguiente programa.